¿Cómo están, chiquillos? Vamos a comenzar a ver probabilidades para todos ustedes y esperando que estén bien en sus casas y ahí aprovechando a aprender un poquito de matemáticas. Entonces, acá, dentro del concepto de probabilidad, vamos a definir que toda probabilidad se utiliza para definir un cálculo matemático sobre el azar y dentro del azar van a estar todas las circunstancias que puedan ocurrir, un fenómeno, hecho o sucesos, y esos sucesos vamos a responderlos principalmente por forma de fracción, porcentaje, y ahí vamos viendo lo que podemos ir concluyendo según la pregunta. También la frecuencia relativa en estadística también parte entendiendo el fenómeno probabilidad, ya dependiendo de cómo sean los problemas, y ahí uno va calculando todo eso. Y la fórmula que nosotros vamos a ocupar es de un matemático llamado Henry Laplace. Por eso ahí aparece como la regla de Laplace para todas las probabilidades. Y vendría siendo el número de casos favorables de un evento cualquiera dividido por el número de casos posibles o totales. Entonces ahí vamos a ir entendiendo un poquito de qué se trata la probabilidad. Esta fórmula, chicos y chicas, la vamos a ocupar gran parte de las veces para calcular cualquier fenómeno de probabilidad. Y también entendiendo de que todas las probabilidades van a estar entre 0 y 1, o sea, donde 0 o si es un suceso imposible o el 100 sería un suceso seguro, pero obviamente en la vida real no existen las cosas 100% seguras, ni tampoco puede que por ahí existir sucesos imposibles, ¿ya? Pero siempre vamos a estar trabajando dentro de ese intervalo, de ese y 100. Entonces, y también otra forma de entender la probabilidad es que sean los números de elementos de A, esto es más como lenguaje conjuntista, pero el número de elementos del espacio muestral que está designado con esa letra griega como ρ. Entonces ahí también vamos a ir entendiendo cómo se va trabajando, pero siempre ocupamos nuestra fórmula ya más conocida, que sería el número de casos favorables de este evento cualquiera y número de casos posibles o totales para empezar a trabajar. Entonces, dentro de este ejemplo resuelto, esto se puede ver en monedas, dados, cartas, dominó, todo lo que es el azar como variable aleatoria. Y me dice que se lanza un dado no cargado. Cuando es no cargado, significa que se lanza al mismo tiempo. No sale el mismo número si se lanza uno, dos o tres veces o más. ¿Ya? Entonces, y aparecen algunos conceptos que, bueno, por ejemplo, aquí me preguntan que salga un 4. Entonces, el experimento, que son los sucesos que no se conocen con anterioridad, es lanzar un dado una vez al aire, ¿ya? Después el espacio muestral sería uno 2 3 4 5 6, son las 6 caras del dado, y el suceso o evento que salga un 4, ¿ya? Estamos ahí subrayando todo eso. Entonces, como ocupamos la fórmula de Laplace, número de casos favorables del evento A dividido por el número de casos posibles totales, acá se cuenta el 4 como que es el evento, o sea, como que sale una vez nomás. Y el 6 que vendría siendo por las caras o la cantidad de espacios muestrales, que en ese caso van a ser 6. ¿Ok? Entonces, eso, chicos y chicas, para que lo vayan entendiendo bien, en la forma de poder ver este fenómeno llamado probabilidad. Y después, al dividir el numerador por el denominador, o sea, si yo divido el 1 en el 6, me va a dar un decimal semiperiódico, y ahí ya sería como el resultado en porcentaje, ¿ya? Porque aquí ocupa como si estuviéramos trabajando una trilogía, y esa trilogía siempre para los problemas aplicados a probabilidades lo tenemos que expresar y saber concluir que existe una probabilidad del 16,7% de que salga un 4 si lanzamos el dado una vez. ¿Ok? Entonces espero que vaya entendiendo este ejemplo resuelto. Después, como ejemplo ya real, si se lanza ahora dos dados no cargados al aire de manera simultánea, que significa al mismo tiempo, se toma como evento aleatorio la suma de sus caras, de las dos caras del dado. ¿Cuál es la probabilidad de que salga un 9 en sus combinaciones? ¿Ya? O sea, por toda esta suma de un dado con el otro. Entonces acá vamos a ocupar esta fórmula que es universal de probabilidad.
Pues, o sea, la probabilidad clásica, número de casos favorables el evento A, en este caso aquí me salga un 9 como combinación, y número de casos posibles totales, que aquí son 36 posibilidades. Muchos de los estudiantes, cuando toman la base y el exponente, lo empiezan a multiplicar y empiezan a pensar que esto es 12. No, son 36 posibilidades que se tienen que tomar y eso tiene que ir en el denominador. Entonces, la técnica que ocupo yo es formar una especie de tabla tipo doble entrada, donde anotamos una cara en los dados hacia en horizontal y la otra en vertical, para ahí entender cómo se van buscando los números. Entonces, por ejemplo, 3 más 6 son 9, ahí colocamos una X, 4 más 5 son 9, 5 más 4 son 9 y 6 más 3 son 9. Por lo tanto, aquí mis casos favorables son los valores que están encerrados, que en este caso sería 4 partido en 36, y si simplificado para arriba y abajo por 4 sería un noveno, 0,1 periódico, multiplicamos esto por 100 y sería el 11,1%. Esa es la probabilidad de que aparezca un 9 como la suma de sus combinaciones. ¿Ya? Así que esperemos que ahí van entendiendo cómo se va haciendo todo esto. Ejemplo número 2 dice: la siguiente tabla indica el número de estudiantes hombres y mujeres egresadas y egresados en la universidad que lograron entrar a una empresa en el primer año. Entonces ahí, para que logren, siempre hay que leer los problemas, chicos, chicas, para que así lo logren entender. Lo que también tienen que entender es que estas tablas de doble entrada, que se ocupan principalmente para la probabilidad condicional, que la probabilidad condicional siempre tiene que haber una causa y un efecto, eh, son de partida se calculan con otro tipo de fórmula muy parecida, y lo que me va dando siempre una condición. O sea, si ocurre este evento, voy a tener una consecuencia por el otro lado. Entonces ahí uno va trabajando. O sea, siempre tiene que haber una condición, una causa y un efecto de que pueda ocurrir o no ocurrir cierto evento azaroso. Entonces acá vamos a ir viendo algunas situaciones. Cuando aparece el total, siempre por lo general la muestra va a estar dada por la letra N, que es cómo se origina, chiquillo, la suma de los valores en vertical, pero también de la suma de los valores en horizontal. Eso nunca lo olviden, chiquillos. Siempre tiene que coincidir los valores que se suman del lado horizontal con los del vertical, y tiene que dar el total de la muestra. Si no, significa que la tabla tiene algún error o ustedes se están equivocando al momento de sacar la probabilidad. Entonces aquí dice determinar la probabilidad de que existen mujeres egresadas. Ahí no están refiriendo a los hombres, por lo tanto eso está descartado. Solamente me fijo en los totales, porque aquí me dice que no lograron entrar a primer año, son 90 mujeres, pero igual no me están pidiendo eso, sino me están pidiendo mujeres egresadas. Entonces vamos a colocar la probabilidad, que sea la mujer, y vamos a colocar ahí una E como chiquitita, para que se entienda que son por las mujeres egresadas. Entonces aquí en este caso el total, siempre en general les recomiendo, chicos, que vayan anotando el total, 250, y ahí en ese caso vamos a tomar el 160, que está hablando solamente de las mujeres que están egresadas. Entonces aquí después vamos simplificando los ceros, porque ahí como está simplificando por 10, y ahí el resultado sería 16 partido en 25. Siempre el 5 sale medio raro. Ay, horrible el 5. Ahí, ¿ya? Y después tenemos que, siempre la calculadora, tenemos que empezar a dividir, ¿ya? Entonces, 16 partido en 25, después si tiene una calculadora científica o de la otra, y le tendría que dar esto, 0,64, ¿ya? Para que lo vean ahí con atención, ahí que lo acerco, sería el 64%, porque si lo multiplicamos por 100,
no tendría que dar eso. Entonces, vamos a ir anotando los valores 0,64. Por lo tanto, esto sería el 64% de probabilidad de que se encuentren las mujeres egresadas. Por lo tanto, ahí ya estamos sacando nuestro primer problema. Y después acá lo que hay que tener cuidado es determinar probabilidades de que existan mujeres egresadas que sí entran. O sea, aquí ya empieza la condición de probabilidad condicional, ¿no? De lo que le hablaba yo. O sea, siempre en estos problemas va a haber una condición que le va a dar por la letra sí. ¿Ok? Si entraron a este lugar es porque eran mujeres egresadas. Porque hay una causa y un efecto. Entonces, esa fórmula la vamos a lograr de la siguiente manera. Entonces, y lo vamos a hacer por la forma rápida. Ya más adelante, en los siguientes videos, lo más probable es que vamos a explicar una fórmula con más detención. Entonces, aquí tendría que ser eh, que sí lograron. Entonces, vamos a poner la S de sí, dado que en este caso eran nuestras mujeres egresadas. ¿Ya? Entonces, ahí vamos a ir anotando la respuesta de forma rápida. Entonces, tenemos que fijarnos. Ay, interfiere un poco esto. Sería siempre 250. No, perdón, vamos a anotarlo, vamos a ir analizando de a poco. Por ejemplo, acá tendríamos que, porque si logra, entonces sería 70, ¿ya? Porque eso fueron las mujeres que lograron, pero en este caso que sí lograron, entonces sería de 122. ¿Ya? ¿Por qué no puede ser sobre total? Porque yo estoy viendo esta unión. ¿Ya? Esa es la situación, porque los que sí lograron como total es 122. Vamos a subrayarlo ahí. ¿Ya? Entonces, eso es lo que estamos ahí logrando. Por lo tanto, ahí, por eso sería 70 partido en 122, porque estamos viendo solamente de la parte de mujeres. Si tenemos que ir más como a la fórmula de probabilidad condicional, siempre va a ser la intersección entre la probabilidad partido por la probabilidad del evento que uno va estando en la condición, que en este caso sería la mujer egresada. Ese sería el evento que iría como denominador, pero vamos a ir sacándolo de una forma más rápida utilizando la tabla. Ahí podríamos haber simplificado eh, por 2, pero al final lo vamos a dejar y esto en decimal sería el 0,5737. Bueno, siguen con números más números. Entonces ahí sería si lo multiplicamos siempre por 100 para establecer el porcentaje, en este caso sería valor para ir anotando ahí, sería el 57,37%. Entonces ahí está dado el resultado, ¿ya? Entonces, ese sería como la manera, chicos, chicas, de ir logrando resultados, ¿ya? Entonces, ahí tenemos la forma en fracción, la forma en decimal y la forma en porcentaje. Entonces, ahí siempre que sea el sí, deberíamos trabajar con la fórmula o en este caso estaríamos aplicando, te lo voy a escribir ahí para que lo tengan claro, la probabilidad condicional. Porque ahí la probabilidad condicional tiene que haber una situación que sí me indique una afirmación para que ocurra un evento o para que no ocurra. Entonces, siempre va a necesitar, como les digo, de una causa y un efecto. Y en la fórmula de arriba,
no va a ser necesario porque ahí en ese caso no es probabilidad condicional, esa era una probabilidad clásica. Entonces, no, vamos, para que quede hermoso la presentación y ahí ustedes van a ver el video con todas las cosas. ¿Sí? Y después el ejemplo número 3 dice, al considerar el espacio muestral de un experimento que consiste en lanzar una moneda 3 veces seguida, que esto es como lo mismo que decir 3 veces al mismo tiempo, así de forma simultánea, al azar, y después dice cuál de las afirmaciones es verdadera. Entonces ahí vamos a tener que ver cuál es la que nos corresponde. Entonces, el espacio muestral se compone de 6 resultados posibles. Ahí tienen que ustedes saber, chicos y chicas, que cuando nosotros, bueno, primero que todo, vamos a hacer un diagrama de árbol y vamos a entender que siempre en una moneda las posibilidades son dos, siempre van a ser dos, o es cara o es seis, ¿ok? Entonces, vamos a ver si vamos a tener que hacerlo más pequeño para que me alcance el espacio, pero así se va abriendo las ramificaciones del árbol. Ah, paciencia. Ahí sí, ¿ya? Entonces ahí cara y sello y ahí después empieza cara, sello y ahí también sería cara y sello. Entonces fíjate que ahí las posibilidades empiezan a crecer, ¿ya? En cuanto a los casos totales, no a los casos favorables. Eso quiero que ustedes entiendan, chiquillos, en sus casas, que ahí está agrandando el árbol porque cada vez el evento se empieza a expandir en cuanto a su total. Y después acá vamos a ir achicando un poquito, lo importante es que se alcance a ver. Y más que me sale la letra ahí por el mouse muy grande. Entonces hay que entender que ahí está la cara, ahí está lo más chico, ahí sería sello. Entonces, ir borrando los detalles para que no les dificulte ver esto. Ahí también sería cara, sello. Pues ahí también cara, sello. Y también ahí el último sería cara y sello. Ahí, ¿ya? Entonces aquí en este caso, si nosotros no nos fijamos acá, y la alternativa dice que se compone de 6 resultados posibles. Eso al final va a ser falso. ¿Ya? Por lo tanto, esa afirmación, ese 6 está mal. Por lo tanto, ahí se forman 8 posibilidades. Son 8 los resultados posibles. Entonces, cuando logre escribir, ¿ya? Para que usted entienda que son 8 las posibilidades que se van generando de resultados dentro de este espacio muestral de 3 veces seguida cuando se lanza una moneda, o sea, de 10 pesos, 100 pesos, la misma situación. Después dice la probabilidad de obtener 3 caras es el 15%. También esa afirmación tampoco va a ser correcta, porque aquí me dice de 3 caras, entonces si yo subrayo ahí, destaco la situación, entonces aquí que me tenga ahí la posibilidad o probabilidad de que se haya generando cara, cara y cara, en ese caso sería 1/8. ¿Ya? 1 partido en 8. Entonces ahí
si nosotros ahí vamos teniendo eso, entonces 1/8, eso sería el 12,5%. O sea, a usted la calculadora le va a dar 0,125. Ahí estoy anotando como el ejercicio, para que lo logren ahí. Y este sería el 12,5%. ¿No? Entonces ahí, esa sería la correcta. ¿Ya? Por lo tanto, ahí 15% descartadísimo. Después dice la probabilidad que se obtengan dos o más caras es de 50%. Acá vamos a tener que considerar, dentro de esa situación la que marcamos y más la otra que se puede ir generando. Por tanto, vamos a marcar con otro color la otra que se puede ir generando, por ejemplo, cara a cara, sello, porque dice que sea dos o más. Entonces acá cara, sello, cara, ahí tengo tres. Y después aquí tengo el sello cara a cara. Entonces aquí yo tengo ahí más posibilidad. Entonces ahí voy teniendo una, dos, tres, cuatro. Entonces ahí dentro de la probabilidad, tratar de hacer bien la P para que, de la probabilidad para que se entienda. Entonces aquí tiene que ser dos caras o más. Ahí lo escribí horrible, pero es para que se entienda que, y en este caso sería 4/8. Y eso, si nosotros lo simplificamos, sería dividido por 4, sería un medio, más conocido como el 50%. Por lo tanto, ahí sí que va teniendo ahí sentido lo que estamos haciendo. Y en ese caso, sí, esto sería verdadero, porque el otro dice la probabilidad de obtener exactamente un sello y dice que es mayor a la que se obtiene en una cara. Eso es falso, va a ser la misma. No, eso no va a cambiar eso. Siempre va a ser la misma, porque puede ser que sean tres caras o tres sellos, va a ser la misma probabilidad. Así que por lo tanto la alternativa correcta sería la alternativa C. ¿Ok? Entonces dentro de esa situación ahí uno va analizando y bueno, se va viendo cómo se va desarrollando el ejercicio y que se va dando la lógica de entender esta materia que de repente puede costar un poquito en un principio, pero después ya se va logrando entender, por ejemplo, cómo se hace un diagrama de árbol, cómo se van encontrando los casos totales, los favorables, etcétera, etcétera. Y aquí les voy a dejar un problema para que ustedes lo piensen. Dice, en una sala hay 26 hombres y 24 mujeres a la espera de una entrevista de trabajo. Entonces ahí vamos a ir subrayando los datos para ayudarlo a ustedes. Y después dice que la mitad de las mujeres domina el idioma inglés, pero dice que 18 de los hombres no lo dominan. Entonces, de entre las personas que dominan el inglés, que le coge al azar, pero me dice que sea hombre. Entonces ahí vamos, ahí con harta ayuda ahí de los datos, debería como para darle una pista, eso se debería realizar como tipo probabilidad condicional. Quería ocupar como armarse una tabla de doble entrada y ahí tendrían que empezar a ver y ahí van diciendo por intermedio por los comentarios cuál sería la alternativa correcta que les resultó de esta situación. Así que sin más ahí preámbulos, nos despedimos y que ahí saludos para todos desde sus casas. Adiós.
Cuídense. Bendiciones.